Hola comunidad de Contame Pues, bienvenidos al podcast número 1 en seguridad y salud en el trabajo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son las tareas de alto riesgo. Hemos escuchado muchas veces esta frase y asocia algunas actividades que tienen el potencial de causar la muerte en las que los ejecutan o unas lesiones muy graves o severas. Así que si quieres saber más, quédate en este episodio que va a estar muy cool. Bienvenidos. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en iVoox o en cualquier plataforma en la que ustedes consuman contenido de streaming o música. Sin más, también recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook como Contame Pues. Nos pueden encontrar en Instagram como Control Total de Riesgos y nos pueden encontrar actualmente en TikTok, donde estamos moviendo y subiendo mucho contenido como Contame Pues. Mi personal es Rolo Medallo, así me pueden encontrar con el @Rolo Medallo. Sí, yo sé, un Rolo perdido en Medellín, ya muchos me hacen ese chiste y es bullying, pero pues no pasa nada. Sin más, entonces vamos a hablar de un tema muy importante que es el de tareas de alto riesgo. Las tareas de alto riesgo son aquellas actividades que encontramos en la industria que muchas de estas personas que las ejecutan tienen una posibilidad muy alta de sufrir un accidente que podría quitarles la vida o generarles una lesión muy grave o muy severa. Es decir, podrían morir o sufrir una amputación o quedar parapléjicos. Ahora, ¿cuáles son este tipo de tareas? En Colombia tenemos algunas catalogadas y algunas están reguladas. Eso es lo que vamos a ver, cuáles están reguladas y cuáles todavía no lo están. Inicialmente encontramos la primera tarea de alto riesgo, la cual se reguló desde el 2008. Más sin embargo, dio sus primeros pasos desde 1979 con una resolución 2400, donde hablaba ciertos aspectos de todas estas tareas, pero hablaba muy vagamente y no daba unas bases para que los empleadores pudieran establecer unos estándares acordes a este tipo de actividades. Entonces en el 2008 empezaron a trabajar sobre este tema. Actualmente en Colombia se rigen las tareas de alto riesgo y una de las principales es trabajo en alturas. La que les acabo de mencionar es trabajo en alturas. En el 2012, la resolución 1409 estableció que era trabajo en alturas, que dice que todo lo que se haga a partir de 1,50 debe tener unas medidas de control o unas medidas de protección según su nivel de riesgo. Hay que aclarar, he encontrado muchos temas de alturas donde se metieron en la cabeza, no sé de dónde lo inventaron, pero que todo trabajo a 1,50 necesita arnés. Y no, ojo, hay que leer la norma, hay que interpretarla de manera correcta. Dice, todo trabajo en alturas es considerado a partir de que se ejecute a 1,5 metros desde su nivel inferior, es decir, desde donde esté parado. Mas, sin embargo, en ninguna parte dice que todos los trabajos se deben realizar con arnés. Dice que se deben implementar medidas de prevención o de protección, es decir, quien identifique el riesgo debe implementar estas medidas según lo considere. ¿Sí? Porque hemos encontrado también muchos aspectos donde consideran que todo trabajo se debe realizar con arnés. Y no, es ilógico encontrar personas trabajando con un arnés y con eslingas parados sobre una escalera tipo tijera. No hay lógica en esto. O también que utilicen arnés y eslinga y no encuentren un punto de anclaje o no lo tengan debido a que las condiciones de la estructura no se presta para esto. Entonces, ¿qué hacen? Encontré el tubo del agua. Se conectan al tubo del agua y no, seamos lógicos con este tipo de comentarios o con este tipo de intervenciones. Entonces, esta tarea desde el 2012 se ha regulado, se ha implementado muchos controles. Actualmente es una tarea que implica que todas las personas que la ejecutan tengan unos niveles de formación. ¿Cuáles son esos niveles de formación? Hay cursos básicos de 8 horas, hay cursos avanzados de 40 horas, que es obligatorio para todas las personas que ejecuten tareas de alturas. Está cursos de reentrenamiento,
que actualmente están cada año con el fin de que estas personas puedan estar renovando su conocimiento y actualizándose en cuanto a técnicas y estrategias, en cuanto a cambios normativos, que han habido algunas normas que han cambiado pero muy sutilmente en cuanto a esta resolución, en cuanto al sector de trabajo en alturas. También está el curso de coordinador de trabajo en alturas, que ojo, esta es una figura muy importante en este gremio y en este sector. ¿Por qué? Esta es la persona que tiene la voz o la potestad de definir si la tarea es de alto riesgo, es decir, que tiene una alta probabilidad de que la persona sufra una lesión mortal o grave. Entonces, esta persona es la que puede decidir, decirte, consideramos que aquí vamos a utilizar arnés y el punto de anclaje o el lugar donde nos vamos a sujetar es este y los controles que vamos a implementar son estos. Pero también quiero ser preciso, puntual en este punto, y es que estos coordinadores son los principales responsables y directos de cualquier cosa que ocurra en este tipo de escenarios. ¿Por qué? Porque la ley establece que estas personas deben autorizar este tipo de trabajos. Y si un coordinador firma un documento donde autoriza este tipo de trabajos y ni siquiera fue a revisar el sitio o fue a verificar las condiciones en las que se van a ejecutar o tiene certeza de cómo se va a hacer el trabajo, muy probablemente va a tener unas implicaciones legales muy severas. Y no solo las implicaciones legales, seamos humanos, seamos empáticos. Estamos jugando con la vida de una persona, que muy probablemente esa persona que va a ejecutar la actividad en su subconsciente, lo único que quiere hacer es trabajar para llevar el sustento a su hogar. Y no le importa si lo va a hacer con lo que tenga, con la escalera mala, con el arnés oxidado, con elementos de protección defectuosos, no le interesa. Por eso esta figura de coordinador es importante, porque es el filtro de seguridad para que este tipo de cosas no ocurran. Entonces, ojo muchachos con esto, los que me están escuchando y que son de este sector y que son coordinadores, mucho cuidado con las decisiones y con lo que autorizan. Listo. Seguimos, entonces, luego, ¿quién es la persona que le da formación a todos estos? Entonces es el entrenador de trabajo en alturas, que es una persona que en la mayoría de los casos, hace aproximadamente unos 3 años, que solo lo daba, este curso lo daba el SENA, y pues hay unos requisitos, ¿no? Que sean afines o que tengan carreras en cuanto a salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, que tengan experiencia en andamios, en rescate industrial, en primeros auxilios, en pedagogía. Es importante que estas personas que son entrenadores pues tengan muy claro el contexto, además de que tengan una experiencia en el campo laboral, ya que así va a ser más fácil que todas estas personas que quieren aprender pues se puedan contextualizar un poco más en este sector. Ahora, trabajo en alturas está catalogada como una tarea de alto riesgo y está como la primera en la fila, no porque actualmente tengamos la cifra de mortalidad más alta debido a esta tarea, pero sí tenemos la cifra de mayor frecuencia de actividades de trabajo en alturas. Es decir, en Colombia, en los sectores económicos, en cualquier empresa, muy probablemente tenemos una persona directa o indirectamente haciendo labores de alturas. Es decir, podemos tener dentro de nuestra organización o dentro de nuestra empresa una persona haciendo una actividad de alturas, como por ejemplo, contratamos un contratista para que nos haga revisión de aires acondicionados o nos haga adecuaciones de redes eléctricas o nos realice mantenimiento de fachada. Entonces, eso nos indica que tenemos una alta frecuencia de este tipo de actividades. Por eso es más propensa a que las personas sufran accidentes. Y hay que ser claros, ese cuentico y esa frase que me he encontrado muchas veces es que no trabajamos a gran altura, no necesitas trabajar a 10, 20, 30, 40 metros para sufrir una lesión grave o mortal. Hemos visto casos de personas que se han caído escasamente metro, metro y medio, 2 metros y las lesiones son muy severas, incluso hasta la muerte, por lesiones craneoencefálicas o lesiones en cervicales. Si no queda muerto, parapléjico, y créame que eso no se le desea a nadie. Entonces hay que tener mucha precaución con este tipo de actividades.
¿Dónde pueden encontrar este tipo de formación? Existen centros de formación privados que están regulados bajo la resolución 1178 y deben cumplir requerimientos de calidad como la 6072, ¿sí? La NTC 6072, la cual exige y establece que todos estos centros de formación que imparten esta educación para el trabajo deben cumplir con ciertos requisitos, lo cual garantiza que este tipo de formación tiene un muy alto estándar de calidad, y lo cual indica que los trabajadores que lo realizan o lo hacen con estos centros tienen un nivel de formación muy bueno y son óptimos y son personas aptas para salir al campo laboral y ejecutar las actividades de manera segura. Más sin embargo, hay que garantizar el coordinador que está en campo o el apoyo de las personas de seguridad y salud del trabajo como residentes, auxiliares, analistas, como lo quieran llamar, que su función principal es que estas actividades tengan un control y que tengan una gestión de este riesgo. Listo. Esto es una introducción a este tipo de información. En la descripción del episodio dejaré las normas de cada una de las tareas de alto riesgo para que puedan consultar e informarse un poco más. Esto simplemente estamos contextualizando cuáles son las tareas. Más adelante en otros episodios hablaremos con personas expertas sobre cada una de ellas, y en episodios anteriores tengo algunas entrevistas por ejemplo, con Richardson Echeverry sobre trabajo en alturas, con Jonathan Euse sobre fabricación de equipos de protección contra caídas de calidad hechos aquí en Colombia, y otros temas, que así que los invito a que chequen los otros episodios. La segunda tarea de alto riesgo que encontramos es una tarea que actualmente entró en regulación. Se llama trabajo en espacios confinados. Resulta que esta tarea era algo que se llevaba realizando y ejecutando cientos de veces al día por cientos de empresas, y desafortunadamente no tenía un control muy bueno, ¿sí? No decir que no se hacía nada, pero pues muchas empresas, al no tener una base normativa, pues no implicaban ningún control. Entonces, este año afortunadamente la resolución 0491 del 2020 empezó a establecer cuáles son estos requisitos y quiénes debían cumplir todos estas regulaciones para evitar accidentes y lesiones en espacios confinados. Entonces vamos a contextualizar. Espacios confinados son recintos que están diseñados para que el ser humano no los habite. Es decir, son lugares diseñados para objetos o para sustancias, como por ejemplo alcantarilla, como manjoles, como silos, como tanques de almacenamiento de algún producto, entre otros varios. Entonces, al tener un elemento, un sitio con estos, podemos tener unas condiciones adicionales, y es que no son aptos para que los habitemos debido a que su configuración representa un riesgo para nosotros, y que muy probablemente lo que contiene su interior también, como por ejemplo deficiencia o falta de oxígeno o enriquecimiento de oxígeno, lo cual podría ser una atmósfera inflamable o explosiva al combinarse con alguna sustancia química que pueda ser muy volátil o inflamable, ¿sí? Como por ejemplo el gas metano o algún gas derivado de algún solvente o de algún líquido combustible. También podríamos encontrar que tal vez no sea inflamable, pero tendríamos una deficiencia de oxígeno debido a que podríamos encontrar un gas que sería tóxico o irritante para nosotros, como por ejemplo el sulfuro de hidrógeno o el ácido sulfírico que llaman, amoníaco, cloro, cualquier de estas sustancias que para nosotros, al momento que le inhalemos, vamos a sentir una sensación de fatiga, cansancio, deficiencia respiratoria, en fin. Esto es lo que nos habla esta resolución. Realmente es muy nueva, salió en febrero de este año, 28 de febrero del 2020. Es importante tener en cuenta que esta norma dio un plazo de 6 meses para que el SENA y centros de formación privados pudieran establecer sus condiciones para poder dar formación a cualquier empresa que lo requiera, ¿sí? Porque pues la norma también tiene como objeto
y campo de aplicación cualquier empresa pública, privada, mixta, lo que sea, que tenga labores o tenga identificado el riesgo de espacios confinados, teniendo la premisa de cuál es o qué es considerado un espacio confinado. Aunque no lo crean, la actividad que se realiza en espacios confinados es muy frecuente, o sea, muchas personas ingresan a alcantarillados a hacer revisiones, mantenimientos, lo hacen desde el sector eléctrico como desde empresas de servicios públicos de acueducto, también lo hacen empresas que se dedican al lavado y mantenimiento de tanques, o sea, es impresionante el mundo que se encuentra bajo esta norma o esta regulación, es una cosa increíble. Y más allá de eso, ¿por qué, digamos, apenas vino a salir? Porque tiene dos implicaciones, considero yo que tiene dos implicaciones. Una, la inversión para las empresas en cuanto a equipos y elementos de protección y formación es muy alta, debido a que la mayoría de los equipos para identificar este tipo de sustancias, químicos, atmósferas, oxígeno y demás, son un poco costosos, requieren calibraciones periódicas, requieren una formación, una inducción en el uso de los mismos y requieren una muy buena identificación para no hacer uso de recursos innecesarios. También requiere que los niveles de formación y las personas que ejecuten estas actividades tengan pues una concientización, una sensibilización, un nivel cultural muy alto, debido a que esta actividad, a raíz de la recopilación de experiencias externas, como por ejemplo en otros países, incluso hemos tenido casos aislados que fácilmente pueden encontrar en YouTube o en Google, cualquier buscador, de personas que realmente han fallecido al ingresar a espacios confinados por desconocimiento, porque no se imaginan que en el interior de una alcantarilla puede haber gas metano, sulfuro de hidrógeno y que para nosotros eso es mortal. Y que en algunos de esos casos son gases inoloros, es decir, nuestro sentido del olfato no lo detecta, pero no quiere decir que no lo respiremos o que no lo inhalemos. Entonces hay que tener en cuenta todo este tipo de condiciones y que la inversión que se viene en este campo, que se estima que la norma dio unos 6 meses de plazo, pero pues actualmente como tenemos la pandemia del COVID-19, este plazo puede que se amplíe a unos 6 meses más, entonces habrá que esperar cómo fluye y cómo transcurre todo esto. Pero pues yo personalmente estoy muy contento con esta nueva norma porque amplía el nivel de protección, el nivel de prevención que se va a adoptar para estas empresas y más allá para estas personas que realizan el día a día. Yo que he tenido la oportunidad de tener contacto con estas personas que realizan estas actividades y es impresionante lo que encuentra uno, las anécdotas, las historias que te cuentan sobre lo que viven y cómo les toca trabajar. Bueno, la tercera tarea de alto riesgo de la que vamos a hablar es trabajo en caliente. Trabajo en caliente se refiere a todas estas actividades que se ejecutan o que tengan un proceso de llamas o que generen chispas de alta temperatura. ¿Cuáles son estas comúnmente? Encontramos, por ejemplo, lo que son trabajos de soldadura, ¿sí? Lo que encontramos trabajos con oxicorte y los trabajos que podemos encontrar muchas veces con equipos como esmeril, tronzadoras o pulidoras, debido a que estos elementos en su mayoría utilizan llamas o chispas, pero esta característica de estas chispas es que son manipuladas por el individuo y que estas chispas podrían viajar aproximadamente unos 10 metros. Y más allá de eso, la mayoría de los casos o los accidentes que ocurren con este tipo de trabajo caliente son explosiones o incendios. Y voy a ser enfático en algo. Desafortunadamente, en Colombia no existe regulación para los trabajos en caliente. Es decir, a diferencia de la norma de espacios confinados y la de alturas, que tienen similitudes en cuanto a su formación, intensidades horarias, perfiles de ingreso, perfiles esperados de egreso, horas de formación, niveles de cursos de formación, personal idóneo para impartirla.
en el trabajo en caliente no hay esa regulación aún, es decir, cualquier persona puede operar o manipular una pulidora, una tronzadora, un equipo de soldadura, un equipo de oxicorte. Lo único que debe demostrar es que tenga conocimiento y habilidad en su uso, no más. Y eso puede ser un curso de 2 horas, de 8 horas, experiencia laboral, en fin, o sea, no hay nada que me exija a mí que debo tener regulación. Conozco empresas que hacen regulaciones y hacen evaluaciones para competencias y determinar la habilidad, la experticia de los técnicos o los operarios que realizan este tipo de labores. Y muchas de estas personas son muy buenas, pero encontramos también mucho empírico, y al encontrar empírico he encontrado una falencia, y es que el empírico o la persona que tiene mucha experiencia le va a enseñar a otro que también quiere aprender de manera empírica, y a la hora de la verdad termina aprendiéndole mañas. Mañas porque encontramos soldadores que, a pesar de que les dicen que precaución, no sé qué, no les gusta utilizar elementos de protección respiratoria, son un poco reacios con elementos de protección visual como son las caretas, son un poco reacios también con el tema de algunos, con el tema de que no hay que fumar, pues tenemos una chispa en elemento, tenemos gases inflamables, aceites, y ya tenemos suficiente con las chispas y ahora les da por fumar. Entonces, pues sí, es un sector a veces un poco complejo, se ha ido cambiando mucho, pero desafortunadamente aún no tenemos regulación y norma. Lo que podemos encontrar de esto lo podemos encontrar en estándares americanos o en estándares europeos. ¿Sí? Podemos encontrar normas técnicas de prevención en el sector europeo, más que todo español, y podemos encontrar normas como por ejemplo información en la OSHA, ¿sí? En Colombia sí podemos encontrar información, y lo mismo, nos vamos a encontrar desde la ley 9 o la ley novena de 1979, la resolución 2400 de 1979, pero no vamos a encontrar mayor cosa. Podemos encontrar normas técnicas colombianas, ¿sí? Pero ¿qué tenemos como falencia las normas técnicas colombianas? Que no son de obligatorio cumplimiento como una resolución, como un decreto, como una ley. Entonces, quien lo acoge es alguien que quiere cumplir o que quiere generar como esa milla extra, como ese valor agregado a proteger a sus trabajadores. Entonces, yo felicito personalmente a las empresas que implementan esto, y más los que de pronto se acogen a la OSHA 29 CFR 1910.252, que son los requisitos generales para soldadura y corte. También podemos encontrar normas americanas como la NFPA 51B, que también son normas que nos pueden ayudar en este sector. Entonces, sí, encontramos un poco de vacíos en esto. Hay unas empresas, las empresas que se dedican puntualmente, como por ejemplo a la fabricación o estructuras metálicas y montaje de estructuras metálicas, pues son muy juiciosos en este tema, pues porque saben y son conscientes de que el riesgo que tienen con su personal es muy alto. Entonces son muy juiciosos. Personalmente felicito, conozco muchas empresas que se dedican a esto y que son conscientes del riesgo que tienen y cómo lo pueden mejorar. Bueno, la cuarta tarea de alto riesgo es una tarea muy común y que tiene una línea muy delgada en mezclarse con trabajo en caliente, y es trabajos con energías peligrosas. ¿Qué quiere decir trabajos con energías peligrosas? Primero vamos a contextualizar algo. ¿Qué es una energía peligrosa? Cuando nos hablan, o cuando de pronto en este momento vos que estás escuchando como por primera vez energía peligrosa, se te viene a la mente lo primero, energía eléctrica. Pero resulta que existen un montón de energías. Existe la energía hidráulica, energías mecánicas, energía neumática, energías térmicas, energías gravitacionales, energías químicas, o sea, existe un montón de energías. Las más convencionales en la industria, las más comunes, son la energía eléctrica, hidráulica, neumática y mecánica. Son las cuatro de las que más vas a escuchar.
Tal vez de pronto te encuentres con energías químicas, tal vez con energías térmicas, sí, pero las más comunes son esas. Ahora, la energía eléctrica tiene una regulación, ¿sí? En Colombia existe el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, el RETI, que tiene su decreto y es de obligatorio cumplimiento. Y tiene algo muy importante. Desde hace muchos años, esta norma siempre ha hablado de las reglas de oro. Y estas reglas de oro se aplican a todas las energías peligrosas. El RETI lo aplica y lo asocia al sector eléctrico, pero también nos puede servir para todas las otras energías. ¿Por qué? Porque en Colombia tampoco tenemos regulación para el control de las otras energías, es decir, no tenemos cómo controlar o cómo tener un argumento jurídico para tareas de alto riesgo o tareas de energías peligrosas como neumática, hidráulica, mecánica. Entonces nos encontramos con vacíos ahí. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Asociar e implementar las reglas de oro. Y otra de las mejores que pueden implementar es remitirse a la OSHA. En OSHA encontramos regulación para el bloqueo y etiquetado de energías peligrosas. ¿Qué nos dice acá? Es decir, ¿cómo garantizamos que durante el desarrollo de mi labor, interviniendo un equipo, una máquina con energía eléctrica, no me vaya a afectar? ¿Sí? Entonces, digamos un ejemplo hipotético. Vas a hacer una reparación en la empresa y necesitas cambiar un montón de lámparas y para eso necesitas cambiar un cableado. Pero vos primero que nada no puedes hacer ese mantenimiento si no quitas la energía. Listo, quitamos la energía. De pronto fuiste y bajaste un interruptor, un switch, en fin, un breaker, lo que sea. ¿Cómo garantizamos que no venga otra persona que no sepa o no conozca o no se dé cuenta que estamos haciendo ese tipo de trabajo y le dé por subir ese breaker, activar ese interruptor o ese switch? ¿Y qué va a pasar? Pues que Pepito Pérez va a quedar allá electrocutado porque ese otro no se percató de que vos estabas allá. Entonces, cuando hablamos de bloqueo y etiquetado de energías peligrosas, queremos garantizar es eso, un bloqueo físico para que nadie sea capaz de activarte ese interruptor y que te pueda lesionar. ¿Sí? Eso es lo primero. Ahora, con una máquina que de pronto tengo un motor mecánico, pero que se alimente con energía eléctrica, ¿sí? Y de pronto vos estás haciendo el trabajo y donde la máquina se active, lo que va a hacer es que te va a amputar las manos. Entonces, también, ¿cómo garantizamos que la máquina no se vaya a activar por sí sola debido a de pronto una descarga eléctrica o que de pronto alguien la oprima o la active desde algún sitio remoto o la active desde el mismo sitio del panel y te vayas a lesionar? Entonces, es eso, ¿cómo garantizamos ese tipo de bloqueo? Y ojo, no permitan nunca en la vida que el sistema de bloqueo y etiquetado sea simplemente colocar una etiqueta que diga no operar, porque eso no es una barrera física. Los papeles, las etiquetas, los stickers se caen, se borran, se pierden y muchas veces las personas ni siquiera lo notan ni lo leen. Más sin embargo, un elemento físico que no me pueda o que me restrinja su activación o su operación es mucho más efectivo, ya que en un caso hipotético de que si yo puse un bloqueo físico y alguien lo va a activar, pues si había el bloqueo y vos lo activaste, o sea, es decir, dañaste, rompiste el bloqueo físico y lo activaste, es porque la intención de lesionarme era clara. Ahí no hay nada que hacer, eso ya se puede considerar intento de homicidio total. Entonces, ojo con eso. Esta actividad es muy fuerte. La mayoría de los casos son amputaciones o la muerte. En el sector eléctrico hay cientos de casos, cientos. Y tengan en cuenta que el sector eléctrico también tiene su propia norma de regulación para sector de seguridad y salud en el trabajo. La resolución 1348 del 2009 establece reglamento de salud ocupacional en los procesos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en las empresas del sector eléctrico. Ojo, esta norma para los que se dedican a este sector o tienen algo que ver
es de obligatorio cumplimiento. Si usted hace temas de transmisión, distribución, comercialización o generación de energía eléctrica, le aplica. Y si usted trabaja con un cliente o usted es contratista, también le aplica. Y aquí son enfáticos en las reglas de oro, en el bloqueo y etiquetado, en el reporte al Ministerio de Minas y Energía, cualquier accidente o suceso que ocurra. Es decir, el control adicional es que si hay un accidente grave o mortal, se le reporta al Ministerio de Trabajo, pero también se le debe reportar al Ministerio de Minas y Energía. El no hacerlo conlleva sanciones e implicaciones legales. Entonces, ojo con esto, pero ahora claro que energías peligrosas actualmente solo tiene regulación para energía eléctrica. Aún falta para regular los otros temas, lo cual esperamos que en su momento se haga. Vamos con otra tarea de alto riesgo que es el manejo, manipulación y transporte de sustancias químicas peligrosas. Esta me parece importante tenerla en cuenta debido a que, aunque no lo crean, son cientos de empresas las que utilizan químicos para su materia prima o para sus procesos básicos. Entonces, con esta regulación, ¿sí? Sistema globalmente armonizado, en Colombia establece algunas regulaciones con respecto a esto. ¿Por qué? Porque teníamos un descontrol en cuanto a las normas, en cuanto a qué era lo que debíamos hacer. El decreto 1496 de 2018, el cual establece el sistema globalmente armonizado para la clasificación y etiquetado de productos químicos, establece muchas variables y establece pues también un control en cuanto a la identificación de algún producto químico, cómo almacenarlo, cómo clasificarlo, cómo ponerle sus etiquetas y quién lo debe hacer, es decir, también da unas responsabilidades. Es importante en este caso que si la empresa se dedica a fabricar algún producto, alguna sustancia química, una mezcla, lo que sea, todos sus envases, recipientes o como lo distribuya, debe tener la etiqueta que le corresponde si el producto tiene una implicación o un riesgo para la salud, o si lo tiene para el medio ambiente, o si es explosivo, si es inflamable. Bueno, en fin, eso ya depende según la clasificación en cuanto a su nivel de riesgo por fabricación o por componentes. Pero entonces, ¿quién lo hace? Lo debe hacer quien lo produce, es decir, en este caso, la empresa o el fabricante. En algunos casos lo puede hacer el proveedor, también lo puede hacer. Y no solo esto, ojo, hay que tener en cuenta algo muy importante. Si yo voy a comprar un producto químico, tengo el derecho y ellos tienen la obligación de suministrarme las hojas de seguridad, donde me debe establecer la información del producto, características físico-químicas, donde me debe establecer qué hacer en caso o en posibles fallas, como por ejemplo, qué hacer en caso de primeros auxilios si el producto se inhala, se ingiere, tiene contacto con las vías oculares, tiene contacto con la piel, o sea, cualquiera de esos. ¿Qué hacer si se derrama? ¿Qué hacer si de pronto hay una fuga? ¿Qué hacer si de pronto hay un incendio, una explosión con este producto? O sea, me debe establecer todos estos requisitos para que el usuario que lo vaya a hacer tenga todas las garantías de seguridad para su manipulación y transporte. Entonces, esto es muy interesante porque anteriormente teníamos una mezcla de normas de que el código ONU, que el símbolo o el diamante NFPA, más el pictograma de transporte de mercancías, o sea, teníamos un control y un montón de cosas que a veces las empresas no sabían ni qué colocarle y eso las personas tampoco sabían cómo leer esa información, entonces con este decreto, con esta regulación del sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, es mucho más fácil para que estas personas puedan identificar productos que utilizan de manera cotidiana. Entonces, para mí, creo que ha sido un muy buen punto que hizo el Ministerio de Ambiente, porque logró que se creara un control sobre este tipo de sustancias. También es importante que la misma sustancia o el mismo proveedor o el mismo fabricante dentro de la hoja de seguridad también te va a establecer qué elementos de protección debes utilizar para su manipulación y su utilización con características básicas. Listo. Tengan en cuenta que
las sustancias químicas peligrosas tienen dos implicaciones en la salud y cómo nos afectan en riesgos. Una es que puede generar lesiones inmediatas, es decir, accidentes como por ejemplo quemaduras con ácidos o en fin, o por contacto, o por ingesta o por inhalación. También nos puede ocasionar enfermedades laborales. Por eso, cuando a mí me entregan una sustancia y un producto y me pueden decir en sus especificaciones, en su hoja de seguridad, de que el producto es cancerígeno, pues los controles que debo implementar deben ser mucho más altos. ¿Ok? O que me puede generar una enfermedad laboral también. El control debe ser muy alto. Y ojo, no todo es asociado a controles en el individuo, no todo le pueden aplicar elementos de protección. Muchas veces hay que hacer controles de ingeniería, es decir, adecuación de las instalaciones para que el personal pueda trabajar de manera segura en ese sitio. ¿Listo? Porque esa es otra cosa que nos hemos encontrado y es que a todo le quieren meter elementos de protección personal porque son lo más económico y en teoría creen que es lo más efectivo y en algunos casos sí, pero no siempre es la solución. Muchas veces la solución es hacer un poquito más de inversión, pero para adecuar las instalaciones de trabajo. ¿Listo? Bueno, vamos con la última tarea de alto riesgo que es izaje de cargas. Ojo con esto. Izaje de cargas es una tarea muy riesgosa y no le están prestando la atención que esto amerita. Cuidado con esto. Aquí en Antioquia ya han habido casos de este tipo de accidentes con este tipo de equipos, este tipo de maniobras. Izaje de cargas se puede definir como la elevación de materiales o en este caso de manera redundante de una carga. ¿Cómo lo hacen? Hay diferentes medios. Pueden tener grúas telescópicas, pueden tener camión grúa, pueden tener telehandlers, pueden tener elevadores de personas, elevadores de cargas, o sea, hay un montón de cosas y la clave es, yo tengo que llevar una carga, un elemento, un material que está en el piso y lo tengo que llevar a una altura. ¿Listo? Tenemos casos puntuales, hablamos de una estructura que colapsó y que mató a 2 personas hace unos años en el sector de Bello, Antioquia. Tenemos casos de otros elementos que en el momento de un izaje de una carga los cables se revientan o los elementos con los que se izaban cuerdas y demás se rompen y la carga se devuelve y cae al suelo impactando y lesionando personas en la parte inferior. Entonces de esto hay un montón de casos. Entonces, imagínense, ¿sí? Una construcción que tiene una torre grúa en la mitad del edificio y que está elevando aproximadamente unos 500 kilos de material que podrían ser varillas, acero, podría ser una plataforma, unas estivas con cemento, no sé, imagínense en eso. Y lo estamos subiendo al piso 20, eso en promedio son unos 50, 60 metros. Y que el cable o el elemento o la maniobra se haga de manera irregular o inadecuada por falta de mantenimiento o por falta de experiencia del operador y esto caiga. Son 500 kilos que van a caer en promedio una altura de 50 o 60 metros. Créanme que los daños van a ser severos. Y listo, daños y pérdidas materiales, todo eso se puede recuperar, pero pérdidas o lesiones humanas, eso no se recupera. Cuidado con eso, señores, cuidado. Desafortunadamente, en Colombia no tenemos regulación para el izaje de cargas. Al no tener ese tipo de regulaciones en Colombia, pues es muy poco lo que podemos hacer debido a que, como les comenté anteriormente, cuando la norma no está, cuando la ley, el decreto no está, pues muchas empresas no le prestan atención y pues dicen, pues como nadie me obliga, pues no tengo nada que hacer. Pero pues ojalá todos los gerentes o todos los dueños de empresa o todos los que están en este sector dijeran, pero es que no es que me obliguen, es que yo me obligo a cuidar y a proteger a mis trabajadores y prefiero hacer una inversión que dejar a una familia sin un padre, sin una madre,
sin un hermano, sin un hijo. Ojo con eso, ojalá todos se mentalizaran en este enfoque. Entonces no contamos con norma regulada puntual para izaje de cargas, pero sí encontramos algunos estándares americanos, canadienses. Encontramos, por ejemplo, en Canadá la norma CSA 1982, que establece norma para grúas móviles. Encontramos la norma ANSI 1994 para grúas transportables y locomóviles. Encontramos la norma ANSI o la norma ASME para el tema de izaje de cargas, y encontramos la OSHA 1990, que es un tema de análisis de fatalidades en la construcción y bases de datos. Entonces, si podemos encontrar, yo les recomiendo mucho que investiguen sobre las normas ANSI, las normas ASME, ¿sí? ASME, para temas de regulación sobre izaje de cargas. Es un tema que se le puede dar un control muy bueno, muy fuerte, más que todo porque en este sector encontramos que un operario de torregrúa puede estar más de 8 horas elevado en ese sitio, y aunque no lo crean y suene chistoso, este tipo de personas que suben a esta torregrúa que puede tener si el edificio tiene 60 metros, pues ellos están por encima de los 60, puede tener 70 metros, y lo que hacen ellos es que se llevan una botella para poder tener que orinar allá y no tener que bajar, porque pues le da pereza o es desgastante a una persona tener que bajarse esos 20, 30, 40 o 50 metros para ir al baño, ¿sí? Entonces es un poco raro, pero pues son condiciones que ellos han tenido que adoptar para controlarse y regular en este tipo de labores. Entonces estas son las tareas de alto riesgo que yo les sugiero que investiguen un poco más y profundicen un poco más. Las administradoras de riesgos laborales ofrecen cursos gratuitos para este tipo de actividades. Pueden fortalecer fuertemente sus conocimientos, profundicen. Si ustedes se dedican y tienen una empresa con sector químico, profundicen sobre este tema. Si es izaje de cargas, profundicen en este tema, busquen personas expertas. Aquí en el podcast siempre tratamos de invitar personas que nos aporten valor con su conocimiento y su experiencia en dichos campos. Actualmente hemos publicado episodios sobre materiales peligrosos, sobre MATPEL, ¿sí? Que es asociado a sustancias químicas, pero más enfocado a la atención de emergencias de estas. Okay, no sobre la operación, manipulación, que ese episodio lo tengo próximamente, así que pendientes en las redes y pendientes en Spotify. Si no te has suscrito o no has colocado la alerta de notificaciones, te invito a que lo hagas para que estés pendiente del próximo contenido que vamos a subir. Tenemos también contenido ya publicado en nuestro canal, que es sobre trabajo en alturas. También estamos pendientes de publicar sobre espacios confinados, sobre energías peligrosas y sobre trabajo en caliente. Así que recuerden, pendientes, nos pueden seguir en redes como Facebook, Contame Pues, en Instagram como Control Total de Riesgos, en YouTube nos encuentran como Contame Pues, en TikTok estamos innovando. Échense en la pasadita, hay muy buen contenido, hay muy buen material, pueden sonreír un poco ahí y aprender a la vez. Entonces pásense por ahí, nos encuentran como @contame pues, el personal es @rolomedallo, en Instagram también es @rolomedallo. Entonces nada, este rolo perdido aquí en Antioquia, que quiere hacer un poquito de compartir conocimiento y de mejorar estas condiciones. Sin más, muchas gracias por estar y haberte quedado hasta el final de este episodio. Espero que haya sido de valor y que recuerden que en la descripción les dejé material para que puedan investigar un poco más sobre este tipo de tareas. Les voy a dejar los links de las normas, les voy a dejar links donde pueden investigar y profundizar un poco sobre el tema. Y recuerden que pueden adquirir cursos gratuitos con las ARL, y también muchas veces hay cursos gratuitos con el SENA, con el Servicio Nacional de Aprendizaje. ¿Listo?
nada, nos vemos en un próximo episodio y gracias.